cosas pueden sobrevenir. Por lo pronto, el gobierno y el PJ están mirándose, mirándose no de uno a otro, sino a puertas adentro, pensando en qué rostro van a tener. Es una situación más que complicada, porque de paso Milei en sus recorridas, dejo de estar potenciando atracción, hay preocupación dentro del mismo, de la interna, de la Libertad Avanza, en la cual les parece mejor que no recorra, que le hace mucho más de desgaste participando y riesgos también. Bueno, son opiniones, son definiciones de, digamos, de una agrupación, la Libertad Avanza, que necesita revisar hasta el último minuto porque o se gana mucho o se pierde mucho. Entonces, aquí están de por medio el pensamiento que tiene que ver con que cuáles son los verdaderos aliados y cuál va a ser la verdadera respuesta de un electorado que está, no sé si dividido, pero sí tiene sus complejidades. Bueno, no lo tenemos a César, sí a Paula. César tenía una actividad extra con el norteamericano sí, así que seguramente va a tener que hacer la tarea propia de esta visita tan importante que tenemos, en particular nosotros y los sanjuaninos en general, y los argentinos también. Ya Chile estuvo en Buenos Aires, teníamos la información que llegaba ayer, en el vuelo de la tarde-noche, por ahí por las 21, después perdimos el contacto con César, no que lo perdimos, sino que no registramos eso, porque me parece que fue algo muy automático de seguir haciendo cosas, porque César también tiene que ir hasta la avenida Rawson, Maipú, que es la tarea de veridad. Buen día, Paula, ¿cómo te va? Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Tony, y a la audiencia que nos acompaña. Buen lunes para todos. Así es, vamos a estar ahora nosotros dos, vamos a leer el programa y seguir con la rutina de siempre. Por supuesto, por supuesto. Bueno, me parece que bueno que, Paula, arranquemos con este lunes, porque de paso también podemos peronizar el mundo, ¿cierto? Ah, Esto sí, lo que en la apertura del informe. Eh, el cueste lo que cueste del Tesoro americano, dice ya el informe, encontró la resistencia de dolarizarse a cualquier precio. Ojo que el mercado se fue al de mambo y muchos van a tener que salir a vender dólares después de la elección. Comentan algunos analistas sobre las compras de pesos del Tesoro americano. Esto que se dice para nosotros es correcto, pero incompleto. Hay mucho que se dolarizó, de más esperando un salto del dólar post elecciones. Eso es caída de demanda de pesos, y si esta demanda de pesos se recupera al cambiar las expectativas sobre el TC de los sobre dolarizados, va a ponerse del otro lado. Sin embargo, es un análisis incompleto. Ese análisis no toma en consideración qué harán los que vendieron la cobertura de los dólares a los que se dolarizaron. Omite que habrá 7 billones de dólares menos de oferta del agro que el de que compró Lynx. Posiblemente compre dólares. El vencimiento es que el Tesoro de Estados Unidos algún día recomprará esos dólares, al igual que el Banco Central de la República Argentina recomprará los dólares del Fondo Monetario que usó para intervenir. Si vamos a analizar eso como una caída transitoria de la demanda de los pesos, deberíamos preguntarnos, ¿cuál es el driver que van a recuperar esa demanda? Ya saben lo que pienso. ¿Cuál es el impacto de la venta de coberturas en el mercado? Y podría darse que las coberturas sean una fuente de emisión de pesos nuevos. Paula. El caso de los futuros vendidos del Banco Central es bastante claro.
sí, se pagan en pesos, pero esos pesos que se emiten y que no serán demandados representarán una presión adicional al dólar. En Argentina, peso que no se quiere se dolariza. En el caso de los futuros es muy claro porque un banco central con activo neto en dólares es estabilizador. En este caso el Banco Central debe dólares y cuando sube el dólar emite pesos y retroalimenta la suba del dólar. Un banco central con posición en dólares neta negativa, patrimonio neto en dólares, no ayuda a estabilizar una economía. Habría que hacer, bueno, unos cálculos, pero considerando la posición de futuros vendida, no creo que el Banco Central tenga una posición en dólares superavitaria, ¿no? Quizás Claro. es irrelevante, pero creo que no sería muy cómodo políticamente para el Tesoro de Estados Unidos mostrar una pérdida de sus operaciones en Argentina. Pero sería muy cómodo para Argentina esa dinámica de hacerlo, de perder plata, por así decirlo. Si vendió a 1.350, algún día va a recomprar. Hacerlo a pérdida, cuando Besen declaró que era una operación para ganar plata, podría tener algún costo. Y si en forma simultánea a la operación de venta de dólares por parte del Tesoro hay una operación de cobertura, y si el Tesoro de Estados Unidos recompró un futuro, y si ese futuro se lo vendió el Banco Central, o sea, puede haber sido algo muy similar a lo que se hizo con el Bonte 2030. Hace varios días ya que tengo la sospecha de que la intervención de Estados Unidos es una intervención indirecta del Tesoro, Banco Central, que pretende mostrar la fortaleza de ser hecha por parte de Estados Unidos. Como dijimos en algún informe anterior, es llamativo que la intervención de Estados Unidos empezó cuando el Tesoro se quedó sin poder de fuego. Tampoco es una intervención tan fuerte, pero pretende apalancarse en las expectativas. Y si es así, me parece una genialidad. Basándonos en información pública, estimamos que el Tesoro estadounidense compró pesos por un monto equivalente a alrededor de 140 millones de dólares el jueves pasado y alrededor de 199 millones ayer miércoles también en dólares, un total de aproximadamente 339 millones de dólares entre esas dos jornadas. No contamos aún con información para estimar la intervención de hoy, o sea, de ayer, dado que usamos datos que vienen con una rueda de demora. Carolina. Claro, de las cifras oficiales deducimos que los pesos de Estados Unidos quedaron en el Banco Central, sin ser parte de la base monetaria, lo que contribuyó a la falta de liquidez de esta semana, que llevó a la tasa a un día interbancaria a un promedio de unos 57% de TNA. Ayer, más de 0,44 diario, por ciento diario. En junio de 1998 el gobierno de Estados Unidos compró 833 millones de dólares de yen japoneses y en septiembre del 2000 compró 1.340 millones de euros. Veremos cuántos pesos está dispuesto a comprar Trump previo a las elecciones del 26 de octubre, en lo que viene siendo una muestra de apoyo muy contundente a Milei. Ayer y hoy, dos ruedas con esta intervención de Estados Unidos, el dólar oficial subió 1,5%, reflejo de que la demanda de cobertura sigue firme, al menos debajo del techo de la banda. El contado con liqui, lo más parecido a un TC libre, cerró en zona de 1.500. A continuación explicamos brevemente cómo llegamos a esas estimaciones y conclusiones, para lo cual es necesario repasar las estadísticas monetarias diarias. Hasta abril de este año, cuando al final de cada día a los bancos les sobraban pesos, los colocaban en el EFI. Que funcionaban como pases pasivos del Banco Central, y cuando alguna entidad necesitaba pesos, el Banco Central se los daba vía pases activos. En las estadísticas monetarias diarias del Central, en ese momento uno podía ver tanto el stock del EFI como el stock de pases activos por separado. Paula.
entre abril y julio el Banco Central desactivó los pases activos, la tasa dejó de tener techo, pero todavía había LEFI para la liquidez sobrante. A partir de la eliminación de las LEFIs en julio, hubo un breve periodo en que el Banco Central ya no tomaba ni prestaba pesos. La tasa no tenía piso ni techo, que fueron los días de mayor volatilidad en las tasas cortas. Y como resultado de esa volatilidad, desde mediados de agosto, el Banco Central volvió a una política monetaria algo menos excepcional. Empezó a tomar pesos a través de la rueda de simultáneas de BIMA y en paralelo empezó a colocar pesos vía rueda repo del CIOPEL luego del cierre del mercado a una tasa equivalente a la tasa interbancaria del día, que sería 200 puntos arriba básicos. La operatoria en simultáneas no está encuadrada en ninguna comunicación del Banco Central, pero la de repo sí, en la B ¿cómo es esto? 13032, emitida el 13 de agosto. En las estadísticas diarias del Central empezamos a ver los pesos que toma, como los que se colocan en el Banco Central, todos neteados en una columna denominada Otros, que figura dentro de la hoja de instrumentos del Banco Central, el tradicional archivo series que usamos todos los analistas hace décadas. Y como mostramos en la figura de la izquierda, que ya se va a empezar a mandar, el stock de otros, que serían otros pasivos netos, pasó en apenas 7 ruedas de ser pasivo, en pesos argentinos 5,6 billones el 29 de septiembre, lo que significaba que el Banco Central tomaba pesos netos en simultánea por un monto muy superior a los pesos que daba al final del día. Hacer negativo es desde ese 8 de octubre hasta este martes, lo que significa que el Banco Central coloca pesos netos, claramente. Repetimos, la línea otros es sencillamente el neto entre los pesos que toma y los pesos que coloca el central. ¿Qué pasó en las primeras ruedas de octubre para que se achique tanto la liquidez del sistema? El Tesoro Nacional vendió muchos dólares en el spot, cerca de 2.000 millones en dólares, y tanto el MECOM como el Banco Central vendieron muchos bonos en dólares linked en el mercado primario y secundario, cerca de 5.500 millones de dólares. Carlito. A partir de que se acabó la liquidez excedente del sistema, que es, hablando muy en sencillo, todo el stock de pesos líquido que tienen los bancos en exceso a los encajes, que ahora son diarios. Ya nadie le colocaba pesos al Banco Central en la tasa de 25% a lo que los tomaba en simultáneas. La tasa a un día, en consecuencia, volvió a ser endógena y muy superior a ese 25%. Y acá es donde todo esto se mezcla con las intervenciones de Spesen. Desde el 9 de octubre hasta ayer, con la tasa de caución ya promediando siempre más de 45% por día, para nosotros es muy razonable estimar que los pesos que le colocaron al Banco Central a una tasa del 25% en la rueda de simultáneas fue nulo, o al menos un monto macroeconómicamente irrelevante. En consecuencia, si la línea otros siguiera siendo sencillamente la diferencia entre los pesos que toma el central en simultáneas y los pesos que da vía repo, deberíamos ver todos los días que ese stock de otros es exactamente igual al stock bruto que presta el central vía repo. Y eso no fue lo que sucedió. MAE informa diariamente el stock que se opera en repo, la tasa promedio ponderada a la que se prestan a los bancos y la tasa promedio ponderada de la rueda, incluyendo no solo lo que prestan los bancos, sino también las operaciones en las que participa el Banco Central. Como el Central participa al final del día a una tasa equivalente al repo más 200 puntos básicos, de estos tres números que publica MAE puede deducirse el stock bruto de pesos que coloca diariamente el Banco Central
en esa rueda. Ese monto de pesos que presta diariamente el central, que en teoría debería coincidir con el stock de otros, dado que el central ya no recibe pesos en simultánea, no viene coincidiendo, lo que significa que el central también empezó a recibir pesos de otro lado en operaciones que incluye dentro de sus mismas categorías de otros. Nuestra hipótesis es que se trata de los pesos del Tesoro norteamericano. Paula. ¿Escucha, Paula? No, bueno. Ay, sí, sí. No, sigo acá, perdón, me había olvidado que estaba silenciado. Estaba leyendo igual. El 9 de octubre, el primer día en que Estados Unidos intervino en el MLC, fue informado públicamente por veces la diferencia entre el stock de otros y el stock de repo. El Banco Central alcanzó los 236, ¿cómo es esto? Fue informado públicamente por veces la diferencia de stock de Oclan. Perdón, discúlpenme, me había perdido acá en la línea. Alcanzó los 236.000 millones. Lunes y martes de esa semana, el diferencial entre otros y el stock de repo siguió superando los 200.000 millones, aunque el diferencial se fue achicando en el margen hasta 208.000 millones el lunes y hasta 203.000 millones el martes. No tenemos una hipótesis muy sólida para explicar esta caída. Quizá el Banco sí fue tomando un monto muy pequeño y decreciente de pesos en simultánea esos días. Estimamos, en función de esos números, que la intervención de Estados Unidos debe haber rondado los 140 millones de dólares el jueves 9 de octubre, monto equivalente a los 203.000 millones que había de pasivo en pesos, significa el Banco Central el martes 14 de octubre, dividido desde el jueves 9 de octubre. Ayer miércoles, por segunda vez, también informado públicamente por veces, el diferencial entre otros y el stock de repo saltó hasta los 476.000 millones, según se desprende de los datos monetarios divulgados por el Banco Central hace pocos minutos. Es decir, solo el Banco Central hace unos días tomó pesos adicionales en algún lado por 273.000 millones, la diferencia entre los 476 millones mencionados y los 203.000 millones de residuo que teníamos el martes pasado. El monto equivalente a unos 199 millones de dólares, tomado el TC oficial promedio del día. Sumado ambas cifras, inferimos que el Tesoro norteamericano debe haber comprado pesos por alrededor de 339 millones de dólares entre el jueves pasado y ayer, y lo que recién podremos confirmar o no cuando se publique más información pública desde el lado argentino o norteamericano. Nuestra impresión es que la estimación debe ser relativamente buena, aunque naturalmente no puede descartarse que el Banco Central haya tomado o dado pesos por otra vía en operaciones no vinculadas con Estados Unidos. Sin más información que la que contamos en este momento, para nosotros es razonable pensar que las cifras mencionadas se explican por la intervención norteamericana. Carlitos. La hipótesis de que este residuo de pesos que toma el central son los del Tesoro estadounidense es consistente con el hecho de que no se ve un incremento de depósitos en pesos por parte de los no residentes en el sistema, ni se ha visto un volumen inusual en el mercado secundario de bonos en pesos en estos días. En otras palabras, suena lógico que si los pesos de Estados Unidos no están ni depositados en un banco, ni se usaron para comprar bonos en el mercado secundario, estén por el momento estacionados en el Banco Central. ¿Serán pesos remunerados o están a tasa cero? No tenemos manera de saberlo, pero de ser correcta la hipótesis de que los pesos del Tesoro están en el central, significa que no son parte de la base monetaria y que una venta de dólares o compra de pesos por parte de Estados Unidos tiene similares efectos en términos de agregados monetarios que una de las ventas de dólares del Tesoro de Argentina o del Banco Central.
En otras palabras, las ventas de dólares de Besen habrían contribuido a achicar aún más la liquidez en pesos del sistema financiero local, lo que explicó el salto de las tasas de ayer. Veremos qué ocurrirá mañana con la inyección de 2,1 billón del Tesoro por el lapso del rollover de subasta de ayer. Paula. Bien, ¿se me escucha bien? En junio de 1998, el gobierno de Estados Unidos compró 833 millones de yenes japoneses, o sea, 833 en dólares, ¿no? Para yenes japoneses. Y en septiembre de 2000 compró 1.340 millones de euros. Veremos cuántos dólares estará dispuesto a usar ahora Trump para la compra de pesos argentinos previo a las elecciones del 26 de octubre, en lo que viene siendo una notable muestra de apoyo estadounidense a Milei. Ayer y hoy, dos ruedas por intervención de Estados Unidos, el FX subió 1,5% por día, reflejo de que la demanda de cobertura sigue firme, al menos debajo del techo de la banda. El CCL, lo más parecido a un TC libre, operó sobre el cierre en la zona de 1500. En conclusión, queda la última semana antes de otro evento bisagra en nuestro país, que seguramente va a marcar desde ya las elecciones presidenciales de 2027. Nos espera una semana bastante cargada de volatilidad y ajustense los cinturones, muchachos. Hasta el miércoles esto ha sido todo con el informe del lunes. Vamos a estar presentándolo nuevamente el miércoles, así recolectamos la información suficiente para traérsela al público oyente. Quería hablar también un poquito acerca de lo que ha estado pasando este fin de semana aquí en San Juan.